Radio Conexión Abierta, ganadora al Premio Martín Fierro 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Una historia jamás contada, transitada por la refulgente armonía del blues. La noticia de la que todos hablan, envuelta en la sedosa melodía blusera. Lo que hay que saber, lo que hay que escuchar. Código Blues, con Ricardo Canaletti, por Radio Conexión Abierta. Canaletti está en Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Hola amigos, ¿cómo les va? Estamos comenzando una nueva edición de Código Blues por Conexión Abierta. Aquí estamos preparados para informarles y contarles algunas historias de la Argentina actual y de la Argentina de hace unos años. Que en definitiva, aquel que no tiene historia no tiene absolutamente nada. ¿De dónde viene? De un repollo. En consecuencia, nos acompaña como siempre en la producción ejecutiva, en la producción general, Laura Goicochea. Está con nosotros en la operación técnica Julia Sánchez. Y los teléfonos para comunicarse con Código Blues son, el teléfono, mejor dicho, es el 4300-9470, en Twitter, @Código Blues, y en Facebook, Código Blues. Bien sencillito. Código Blues. Algunas noticias que tienen que ver con el momento que estamos viviendo, algunas noticias que tienen que ver con la actualidad. Bueno, esta semana, atención, que concluye en diputados la ronda de audiencia sobre el aborto. La próxima, las comisiones tienen previsto emitir dictamen, o sea, atención con la próxima semana. Y el 13 se debatirá en el recinto. La verdad que está todo muy peleado. Se dice que el final va a ser estrecho, o sea, en cuanto a la cantidad de votos, ¿no? Está muy ahí.
Y hay incluso indecisos también en este tema, indecisos. Es raro estar indeciso en un tema como este. Se analiza y se llega a una conclusión. Ahora, si no se llega a ninguna conclusión después de tanto tiempo de debate, y además que es un tema que no nació ayer, pero bueno, hay gente que está indecisa. Hubo un femicidio en Longchamp. Encontraron a una enfermera muerta, envuelta en una frazada, tenía 33 años y trabajaba en el hospital italiano. El principal sospechoso es su pareja. La señora se llamaba, la mujer se llamaba Marcela Coronel y tenía 33 años. Por fin llega la etapa final, este juicio tan largo, el juicio oral, contra el ex vicepresidente Amado Boudou. Es por el caso Chicone. Hoy empiezan los alegatos en que los acusadores pedirán, bueno, obviamente la fiscalía pide las penas y se espera que antes de las vacaciones de invierno se conozca probablemente la sentencia. Nunca se sabe en la justicia federal, nunca se sabe, pero sería un tiro para el lado de la justicia que de una vez por todas, en un caso que se viene siguiendo de la justicia federal, haya una sentencia, haya llegado a un juicio oral, porque todos los demás están en manos de los omnipotentes, de los dioses, de los jueces jueces federales de la capital federal, que hacen y deshacen a su antojo, a su entero antojo. Tiene que cometer muchísimas macanas para que alguien se dé cuenta que esa gente no puede ser juez, como pasó con Farah, por ejemplo, y con Freiler. Aunque uno de ellos sigue siendo juez, ¿no? Bueno, o con Ballesteros, que se jubiló, pero se jubiló, la macana que se jubiló. No le pudieron arrostrar todos los errores y irregularidades que cometió. Pero bueno, más o menos esa es una noticia del día. Hagamos una cosa, vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. Código Blues. Strong
Bien, amigos, continuamos en Código Blues. Quería comentarles que el otro día me llamó mucho la atención. Me llamó la atención. Es algo que uno advierte prácticamente. Es público y notorio que cada vez se gana menos, que hay el ingreso per cápita en el país es muy bajo, pero verlo en un cuadro que arranca a principios del siglo XX aproximadamente, no lo tengo acá conmigo, pero sí lo recuerdo, y ver cómo la Argentina fue descendiendo progresivamente hasta llegar a niveles bajísimos en comparación con otros países que a los cuales no solamente la Argentina superaba, sino que comenzaron a competir con la Argentina. O sea, lo que antes no era competencia después se convirtió en competencia y ahora nos superaron claramente, por Australia, Canadá y otros países. Llama mucho la atención porque en esos 100 años creo que abarca el cuadro, que no son más que datos oficiales, no son nada más ni nada menos que datos oficiales, se muestra la decadencia del país, se muestra cómo fuimos para atrás. Esa nota que incluye este cuadro del cual les hablo, me llamó la atención porque verlo es impactante. Esas notas, les decía, fueron realizadas en el diario Infobae, en el diario, lo vi yo en la edición online de Infobae, por el economista y periodista Roberto Kachanovsky, que es licenciado en Economía, como les decía antes, y además consultor económico. Ejerce la docencia y está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, Roberto? Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Lo llamábamos porque nos interesó mucho, no esas son las notas, sino sus notas en Infobae. Y la verdad que nos quedamos, es decir, yo le digo, nos quedamos asombrados como si ayer éramos un país bárbaro. No, venimos en una decadencia que usted marca claramente. Ahora, ¿por qué nos caímos tanto? ¿Por qué no nos caímos tanto? ¿Por qué nos caímos y de la manera en que se cayó? De manera lenta y progresiva. Ese es un debate que es fascinante, ¿no? Fascinante porque yo diría que Argentina fue un país desarrollado y pasó al subdesarrollo prácticamente, ¿no? Sí. Estos datos, en realidad, quiero aclarar, son del Banco Mundial, de un proyecto de un economista e historiador que se llama Angus Maddison. Uh-huh. Es una fuente muy, muy confiable. Lo que hace es quitar las distorsiones. Cuando hay devaluaciones o atrasos cambiarios, hay toda una corrección econométrica que no viene el caso a aclararla. Sí. Simplemente se aclarar que no tiene distorsiones de ningún tipo los números, ¿no? Y es a pesos, a dólares constantes. Claro. Cuando uno mira a la Argentina y se compara, comparémonos con España. España, sí. Pero dice, yo tomé 1921 porque fue cuando ya se había terminado la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra, perdón, sí. La Gran Guerra, ¿sí? La Gran Guerra, sí. Ahí se puede tomar de más atrás, hay datos más antiguos, y tomé hasta la última información, que es el 2016. Y España, nosotros tenemos un ingreso per cápita de $6.000 por habitante, ellos tenían 4.800, y en el 2016 ellos tenían 31.500 y nosotros 18.600. O sea, uno toma España, Irlanda, Corea. ¿Se acuerda cuando mirábamos por arriba del hombro a Corea? Sí, claro. Nosotros tenemos ingreso per cápita en el 1921 de $6.000 y ellos de $900. Uh-huh. Ahora ellos 36.000 y nosotros 18.000, o sea, casi el doble, ¿no? Sí, es el doble nuestro. Claro. Japón. Bueno, pero Corea, mire, me viene a la cabeza inmediatamente un ejemplo que no sé si, espero que sea pertinente para lo que estamos hablando. Sí. Corea inventó una marca de celular que está desbancando o le está haciendo cabeza a cabeza nada menos que a la principal fábrica de celulares de Estados Unidos. No puedo decir marca, pero sí. Bueno, y es Corea. Uno dice, no, el teléfono tal viene de Japón. No viene de Japón, no viene de China, no viene de Corea. Exacto. Entonces digo, pero ¿cómo es posible que de la nada los tipos hayan puesto, cambiado, por ejemplo, en una industria, claro, lo que usted dice, sí. A ver, recordemos que Corea, cuando se divide, Corea del Norte, Corea del Sur, sí. Estoy hablando de Corea del Sur, obviamente, sí, ¿no? Sí. Corea del Sur se queda con el territorio
peor en calidad, digamos, no tenían terreno cultivable prácticamente, y el recurso humano era pobrísimo. Eso es lo que hicieron, fue invertir muchísimo en educación. ¿Sí? Y apostar, varias cosas hicieron, porque hicieron disciplina monetaria, fiscal, etcétera. Pero si uno mira el caso de Corea, el caso de Irlanda, que también, usted sabe que Irlanda hoy tiene un ingreso per cápita más alto que el de Inglaterra. Irlanda tiene un ingreso per cápita más alto que el de Inglaterra. Irlanda tiene un ingreso per cápita que actualmente más o menos es unos 55.000, 60.000 millones de dólares a valores de hoy, probablemente, y nosotros 18.000, ¿sí? Inglaterra no llega a ese nivel. Bueno, nos pasaron Taiwán, nos pasó Nueva Zelanda, Australia, todos los países que uno mira en ese cuadro, que yo seleccioné algunos nada más, ¿no? Todos crecieron más que nosotros. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Claro. Bueno, ahí eso da para mucho debate, ¿no? Pero no, hay una cosa, discúlpeme, estamos hablando con Roberto Kachanowski, que es economista, periodista, consultor económico, a propósito de sus notas en Infobae. Le decía, uno puede entender una cosa, acá me alcanza en el cuadro, sí, realmente las comparaciones desde el 21 para abajo hasta el 16 son terribles para la Argentina, porque desciende de una manera... El último renglón, veo donde dice variación a 2016, ¿sí? Sí. Bueno, ahí está. ¿Cuánto acumulan entre 1921 y 2016? Nuestro ingreso per cápita a valores constantes creció 214%. Sí, exactamente. Todos los otros tuvieron más que nosotros. Sí. Todos, no hay uno solo que no haya crecido más que nosotros. Es verdad, crecieron todos. Sí, algunos uno más, otro menos, pero de manera sideral, o algunos, y otros, como ejemplo, nosotros le peleábamos a Australia. A ver, Australia, misma situación, no es misma situación geográfica, pero estamos en los dos hemisferios sur, bueno, en fin, somos... Mismo tipo de recursos naturales, mismo tipo de producción. Y 214, que es nuestra variación, al 2016, contra 405 de Australia y 380 de Nueva Zelanda, que no sé el territorio que tiene, pero es una isla. Es una isla. Fíjese, Chile nos pasó el ingreso per cápita. También 669 contra 214. Ahora, uno puede pensar, Kachanowski, sabemos de los errores políticos y horrores políticos que ha vivido la Argentina en los últimos 70, 80, 90 años. Sabemos de que esos errores políticos traen aparejados errores económicos yo le hablo en general porque no soy economista, pero más o menos para qué sentido tiene estar hablando con usted, que la gente tenga un elemento más y que lo pueda entender. Entonces, los errores políticos van acompañados de errores económicos, los cuales tienen sus consecuencias en la vida personal, en consecuencia en la vida social, en consecuencia en la cultura, y todo se fue para abajo. Tal cual. Ahora, yo le diría, lo mío no es palabra de Dios, ¿no? O sea, no estoy hablando de cátedra, es una opinión, la mía, de por qué pasó esto, ¿no? Yo creo que, primero, el primer dato que sí uno encuentra como denominador común en todos los países que nos pasaron, es que vieron el mundo como una oportunidad en vez de una amenaza. Usted vio que Argentina fue siempre el modelo de vivir con lo nuestro, la sustitución de importaciones, no le vendamos afuera, consumamos acá internamente, produzcamos todo. Ellos todos se incorporaron al mundo. El caso más emblemático es el de España, porque España, hasta que murió Franco, no podía entrar en la Unión Europea. Exacto. ¿Sí? Cuando muere Franco, Adolfo Suárez, que hizo un gran trabajo para poder unir a todas las fracciones que había ahí, en los pactos de la Moncloa, logran hacer toda la transformación, y Felipe González, que era un socialista que iba al Kremlin. Para los chicos más jóvenes, recordémosle que hasta el año 89 había un muro en Berlín, y del otro lado estaba el comunismo más acérrimo. Exactamente. Felipe González iba allá, del otro lado. Vino, él es elegido en el 83, si mal no recuerdo, o el 82, y cambia de postura completamente y dice: España tiene que incorporarse al mundo, a la Unión Europea, y por eso tiene que ser competitiva y hacer una serie de reformas estructurales, etcétera.
Eso, digamos, eso le pasa a Irlanda, le pasa a todos los países, Corea, etcétera, ¿sí? Sí. Chile, sobre todo. Ahora, eso desde el punto de vista económico. Pero yo le diría que ya llega un punto donde el economista no puede avanzar más, porque todos estos problemas económicos son el emergente de valores que imperan en la sociedad. Sí. ¿Sí? Y ahí podemos opinar todos, obviamente, ¿no? El economista no puede dar mucho más que él, lo que el resto. Yo lo que diría es que Argentina pasó de la cultura de la dádiva, de la cultura del trabajo a la cultura de la dádiva. Claro. ¿Sí? Está bien. Sí. Está bien. Nosotros somos un país de inmigrantes. Sí. Sin duda. Mis padres, mi abuelo vino de Ucrania, era católico ortodoxo, se instaló acá, y bueno, y así. Y tantos otros que, qué sé yo, va por Corrientes y tiene, en Entre Ríos, y tiene un montón de colonias, colonia suiza, colonia alemana, colonia de todo. Es verdad. Venían a trabajar, le daban semillas, le daban herramientas y se iban al campo. Muy pocas veces le daban en la tierra. En general, muy pocas veces tenían que comprarlas, perdón. En general le daban la tierra para que trabajaran, se la alquilaban como se la daban en concesión, pero no se la regalaban. Sí. Y Argentina se construyó con trabajo. Hasta que un día apareció alguien que dijo, mire, la Argentina es rica, y confundió recursos naturales, tener petróleo, la pampa húmeda, los ríos, con riqueza. Y usted puede tener todo el petróleo que quiera abajo de la tierra, o el gas. Ahora, si no tiene un tipo que ponga el capital, haga un agujero y saque ese gas o petróleo, no es riqueza, es recurso natural. Y si la pampa húmeda no la explota, es recurso natural. Sabe que yo recuerdo un discurso de Alfonsín donde se refería exactamente a esto. Hace muchos años, cuando se decía, pero Argentina es un país rico, cuando se estaba cayendo el plan austral y bueno, yo recuerdo un discurso de Alfonsín, un discurso que creo que lo dio en una cena de empresarios, donde decía exactamente eso. Tenemos de todo. Argentina es un país rico, pero no puede usar nada de lo que tiene, porque nadie lo puede obtener, nadie lo saca. Entonces, claro. En constante, uno sobre otro. ¿Cuánto tenemos? Y bastante poco. Claro. Bastante poco. Bueno, es un poco lo que usted estaba refiriendo, pero... Claro. Lo que pasa es que estos datos, yo ya los vengo trabajando desde hace muchos años. En el año 2006 publiqué un libro que se llamaba El síndrome argentino, tratando de explicar por qué esta decadencia. Ese libro lo hice junto con un historiador que me ayudó a hacer una parte importante del libro. Porque en realidad hay que ubicarse en el contexto de todo el desarrollo de la Argentina y en el mundo, ¿no? Empiezo desde fines del siglo pasado, desde fines del siglo XIX para acá. Sí. Claramente el corte se da en la década del 30, donde tiene un golpe de carácter fascista. Claro, ¿sí? Ahí cambia la calidad institucional y además las reglas de juego empiezan a cambiar. Pero en rigor todo el mundo con la crisis del 30 adoptó medidas medias torpes como subir el gasto público, cerrarse, etcétera. Pero el mundo después las abandonó cuando pasó la crisis y nosotros las adoptamos como políticas de largo plazo. Ahora, en general se dice, bueno, la culpa es del peronismo, ¿sí? Y digo, miren, sí es cierto, el peronismo cambió mucho la cultura, pero después ni los radicales ni los militares, nadie cambió nada acá. Todos siguieron haciendo lo mismo. Y siguieron haciendo exactamente lo mismo, tiene usted razón. Sí, es cierto. Hay una cosa, un problema de valores. Obviamente, porque esto trastoca todo. Pero le quería, a propósito del tema de integrarse al mundo, de estar abierto al mundo, cosa que Argentina seguía con lo nuestro y demás, y qué sé yo. Yo ahí advierto dos problemas. Y para ir cerrando, porque usted sabe que bueno, usted es periodista, así que lo entiende. Sí, lo entiendo. Pero dos cosas que me quedan en el tintero, que la verdad que por lo menos la quisiera mencionar para ver qué reflexión le merece a usted. Estamos hablando, con Roberto Kachanowski, economista, periodista de Infobae. Bueno, la primera cosa es, nos arreglamos con lo nuestro porque si no, nuestra gente no tiene laburo. Primera cosa. Segunda cosa, año 2018. Aparece un tipo que gana la presidencia del país más poderoso del mundo y dice, el mundo se va la miércoles, nos arreglamos entre nosotros. No entiendo. Yo creo que Estados Unidos está perdiendo los valores que lo hizo grande, ¿no? Bueno. Ahí, digamos,
Trump tiene una cosa a favor, que es que bajó los impuestos para atraer inversiones. Sí. Y lo que tiene en contra es que se cierra al mundo, y eso lo retrasa respecto a lo que fueron los valores de los padres fundadores de Estados Unidos. Sí, este es el primer punto. Y déjeme un solo párrafo de 20 segundos. Sí. ¿Sabe cuánto exportábamos nosotros a principios del siglo XX? Del total de las exportaciones mundiales, ¿cuánto representaban las exportaciones argentinas? No. Entre el 2 y 3%. Bueno. Hoy es el 0,3% del total de las exportaciones mundiales. Si nosotros hubiésemos mantenido nuestra participación en el comercio mundial, el año pasado, en vez de exportar 60.000 millones de dólares, tendríamos que haber exportado 550.000 millones de dólares. Me deja helado. ¿Sí? Me deja helado. Bueno, como usted dijo al principio, estaríamos hablando todo el día y nada, y toda la semana, porque es un tema apasionante. Tiene que ver con nuestra historia y con lo que somos ahora. Roberto Kachanowski, le agradezco mucho estos minutos con Código Blues, y no será la última vez que hablemos. Ha sido muy amable. Muchas gracias por el llamado. No, por favor, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Radio Conexión Abierta. Código Blues. Información enlazada al mejor blues. Código Blues con Ricardo Canaletti por Radio Conexión Abierta. Bien, amigos, estuvimos hablando con Roberto Kachanowski, ustedes lo han escuchado, sobre la situación de deterioro progresivo de este país en materia económica
no solamente de materia económica. Mire, te voy a contar un caso que tiene que ver con un nene de 5 años. Tenía apenas 5 años. Víctor Alejandro Flores. Víctor Alejandro Flores se fue con su mamá Rosa y con su hermana Joana, que tenía 3 meses. El 16 de marzo de 1991 en Río Cuarto se fueron a visitar a la cuñada de Rosa. Nada, no vivía muy lejos, apenas a 20 cuadras de su casa. Se fueron para allá y bueno, como siempre, las mujeres, Rosa con su hija Joana de 3 meses se quedaron en la casa conversando y demás. Marzo, era esos días donde comenzaba a cambiar el clima, pero bueno, no dejaba de hacer calor, pero sí se levantaban algunas tormentas. Bueno, el asunto es que Ale, como siempre, Ale Flores, se quedó jugando afuera en una plaza con otros chicos sin ningún problema. A eso de las 17 horas del 16 de marzo del año 91, resulta ser que se levantó una tormenta. Ahí sí, ¿ves? Se levantó una tormenta. Entonces la mamá, frente a eso, un montón de viento muy fuerte, lluvia, bueno, en fin. La mamá le dice a su sobrina que le lleve a Ale una remera y un buzo, porque el pibe hacía calor, estaba desabrigado. Bueno, la sobrina agarra la remera y el buzo, se lo va a llevar ahí a la plaza donde estaba jugando la pelota con los amigos, o con los chicos ahí del barrio, que se conocían casi todos. Bueno, llega la sobrina de la prima, de Ale, y no lo encuentra. No estaba. Lo busca y nada, la tormenta era tal que volvió hacia la casa. Y le dice la mamá de Ale a Rosa, dice, mirá, no lo encontré. ¿Cómo no lo encontraste? La mamá sale desesperada a buscarlo en medio de la tormenta. Imagínese usted, en medio de la tormenta buscando a su hijo, que estaba ahí nomás, a ver si nos entendemos. La plaza estaba ahí nomás de la casa de la cuñada de Rosa, o sea, de la tía de Ale. Y sale, no lo encuentro, lo va a buscar por allá, le pregunta a una vecina en medio de la tempestad, no llegaba a ser tempestad, pero en medio del mal clima, de la lluvia, del viento, le pregunta a una vecina, le pregunta a otra, cruza la calle, da la vuelta a la manzana, hace una cuadra para adelante, hace algunas cuadras para atrás, lo busca por todos lados, no lo encuentra, no lo encontró. Y no lo encontró. 1991, 16 de marzo del 91, Víctor Alejandro Flores desapareció. Estaba jugando la pelota y desapareció en la circunstancia. La mamá no lo pudo encontrar. Se volvió loca la señora, obviamente, en sentido figurado estoy diciendo loca. Se desesperó y no cejó en su intento de buscar a su hijo, de hacer marchas, de reclamarle a la policía, se recorrió todos los hospitales, se recorrió absolutamente todo y bueno, no lo pudo encontrar. Empezó a recibir, ustedes fíjense, claro, la noticia se difundió, estamos hablando de Río Cuarto, empezó a recibir pistas falsas que tenían que ver con el posible paradero de Víctor. Bueno, el asunto es que una de esas pistas, por ejemplo en el 95 le decía, no, está en Punta Arenas, en Chile. Y se fue para Punta Arenas la mujer. ¿Cómo se va a ir para Punta Arenas? Pensaba que se lo habían llevado, que era un rapto, ¿por qué se lo llevaron? ¿Por qué lo secuestraron? Se fue para Punta Arenas, nada, fue un dato falso. ¿Qué hacía? Ella, la mamá de Ale era una señora, estaba separada, su marido la abandonó, el padre de Ale y de su hermana Joana los abandonó. Ella estaba sola, tenía muy poco sustento y comenzó a vender empanadas para hacerse unos pesos y poder costearse los volantes
con la cara de Ale para ver si alguien lo podía encontrar. Empezó a viajar cuando llegaba algún dato. Todo esto vendiendo empanadas entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, hacía eso de más para poder llegar a juntar un mango. Ellos se habían quedado solos, les decía, porque bueno, el padre en realidad los abandonó, es una manera de decir. La mamá de Ale lo abandonó al padre por golpeador. Otra vez la vieja historia de golpeador que hizo que la mujer se quedara sola con los 2 chicos. Bueno, a Rosa la engañaron de todas formas con el tema de Ale. La hicieron ir a una iglesia donde, así todo en forma misteriosa, la hicieron ir hasta determinado banco de la iglesia, se sentó en el banco, desde atrás apareció alguien que no sabe quién es, le entregó un sobre que posiblemente tuviera el dato de donde estaba Ale, y ahora le dijeron, bueno, vos salís de la iglesia y mientras vas caminando abrís el sobre y te vas a encontrar con el dato de dónde está Alejandro. Obviamente la gente lo hizo. Es más, le dijeron cuando salís de la iglesia no mires para atrás. Hizo todo lo que le dijeron. Era mentira. Los gitanos la engañaron también, además. A Punta Arenas, yo le dije que fue a Punta Arenas por un dato. No fue a Punta Arenas por un dato porque alguien vino y le dijo, mire, su hijo puede estar en Punta Arenas, porque nadie se maneja de esa manera. No, la mandó el fiscal del caso, porque fue un desastre, a Punta Arenas. Y obviamente no encontraron nada. Ustedes fíjense, Punta Arenas, lo de la iglesia, lo de los gitanos. Le decían, estas son algunas de las versiones que le decían acerca de dónde podía estar Alejandro. Para todo esto, el pibe desapareció el 16 de marzo del 91, pasó el 92, pasó el 93, pasó el 94, llegamos al 95. En el año 95 ocurrió algo muy extraño para la época. Ale Ramos estaba jugando a la pelota, vino una tormenta, su prima le fue a llevar un buzo, no lo encontró y desde ese momento desapareció en un barrio de Río Cuarto. 4 años pasaron. En el 95 apareció un policía llamado Muo que declara ante la justicia lo siguiente: los policías se reúnen a hacer asados y qué sé yo, y bueno, vino va, vino viene, se empiezan a contar cosas que no deberían contarse. Entre esos asados a los que fue este policía, se decía que lo que había pasado con este chico, con Ale, era que lo habían atropellado. ¿Cómo lo habían atropellado? Bueno, evidentemente, frente a esta circunstancia, el policía va a declarar a la fiscalía y dice que sí, que fue atropellado, que él lo que le habían contado, que había escuchado en esos almuerzos, en esos asados con policías, es que un par de policías lo habían atropellado con un patrullero. Dice, bueno, pero dígame entonces quiénes son esos policías, quién es el patrullero. No, yo lo escuché en un asado. Bueno, en definitiva, el fiscal, ¿sabe qué hizo? Lo procesó a este cana, a Muo, por falso testimonio. O sea, otra pista más afuera. Claro, el tipo estaba solamente con ese dato y encima se contradijo en algunas cosas acerca de dónde fue el asado, en que escuchó eso, bueno, en fin, lo sacaron volando. Pero mientras Muo declaraba, o mientras la época en que Muo declaraba que Ale Ramos fue atropellado por un patrullero, se hablaba también, ¿vieron esas versiones que nunca se concretan, pero que quedan dando vueltas y van creando una leyenda? Se decía que dos enfermeras lo habían querido ayudar a Ale Ramos, perdón, a Ale Flores. Lo habían querido ayudar a Ale Flores. Y que, bueno, nada, no pudieron, y a consecuencia de eso, como estaban muy involucradas, hasta perdieron su trabajo. Pero nunca se las ubicó a las enfermeras. El tiempo pasó. Estamos hablando del 95, 96,
97. Se decía por ahí que las enfermeras habían tenido carpeta psiquiátrica, en fin, que la sacaron del medio, pero nadie investigó nada. El fiscal, bien, gracias, tomaba mate y vivía la vida lo mejor posible. 95, 96, 97. Esos dos policías que, según el cana Muo que había escuchado en los asados que habían atropellado a Ale, esos dos policías, de los que sí dio el nombre, atención, fueron ascendidos mientras tanto. En una palabra, pasó una vida. Y el caso de Víctor Alejandro Flores se olvidó. Y pasó toda una vida. Esto fue en el 91. Durante 16, 19 años, la mamá de Ale, Rosa, hacía de marchas de silencio sola. Tanto que hablan, que dicen de la solidaridad, de esto, de lo otro. Las marchas de silencio que hizo la madre Rosa Arias, la mamá de Víctor Alejandro Flores, por la desaparición de su hijo, las hizo sola. Del año 91 al año 2008, ¿cuánto pasaron? Muchos años, ¿verdad? En julio del año 2008, un quintero se agachó en la zona de la placita donde tantos años antes estaba jugando, 17 años antes estaba jugando Ale Flores y había desaparecido. Se agachó, un quintero se agachó para agarrar un zapallo que se le había caído y rodando llegó hasta una acequia. Pero en el año 2008 estoy hablando, ya nadie se acordaba de Ale Flores, nada. Bueno, se agachó para agarrar. ¿Y qué encontró? Encontró un cráneo humano. Encontró un cráneo humano ahí nomás, a 500 metros de donde se vio por última vez al chico. A 500 metros. El esqueleto estaba completo en un 70%. Se hicieron las pruebas del caso, porque en definitiva se encuentra un cadáver, se tienen que hacer las pruebas. Nadie lo relacionó con nada. Se hicieron las pruebas de ADN, la hizo el CEPROCOR, y dio como resultado que ese cráneo, ese esqueleto, que estaba en un 70%, a 500 metros de donde desapareció 17 años antes Ale Flores, era Ale Flores. Tenía los huesos del pecho hundidos, quebrada una mano y una lesión en la costilla izquierda. Todo daba a entender que lo habían atropellado. O sea que todo se sabía desde 1995, cuando el policía Muo declaró lo que escuchó en esas reuniones que hacían entre policías, esos asados que hacían entre policías. En realidad, las enfermeras sí existieron. En realidad, hay una explicación para lo que pasó con Ale Flores. Ale Flores, por el viento, por la desesperación, porque era el único de allí que no tenía como referencia la casa de su tía, quedó solo cuando sus compañeros que estaban jugando la pelota en el 91 y vino la tormenta, se fueron cada uno para sus casas. Quiso cruzar la calle y un patrullero lo atropelló. Un patrullero manejado por dos policías de nombre Mario y Gustavo. No vamos a dar el apellido porque lo que ustedes van a ver al final. Los policías la llevaron a lo de las enfermeras. Las enfermeras, que eran conocidas de ellos, no pudieron salvarlo. ¿Y qué hicieron con Ale Flores? Lo tiraron en una alcantarilla. A Ale Flores lo tiraron en una alcantarilla. 17 años después, ese quintero, buscando un zapallo que se le estaba cayendo, que se le cayó en la acequia, encontró partes del cuerpo. Pero lo habían tirado a la alcantarilla para deshacerse del cuerpo. Ahora, el tema es que estos dos policías le contaron todo esto a sus superiores, y toda la policía de Río Cuarto encubrió
lo que estos dos habían hecho con Ale Flores, que lo habían atropellado, que lo habían herido de muerte, que Ale Flores murió y que lo tiraron en una alcantarilla. ¿Usted quiere saber cómo terminó esta historia? Te lo voy a contar, pero después de este blues. Enseguida volvemos con más Código Blues con Ricardo Canaletti. Tardan en venir, tardan en hablar. ¿Cómo terminó el caso de Víctor Alejandro Flores? Bueno, terminó así. Víctor Alejandro Flores, un nene de 5 años que en el año 91, 16 de marzo, salió a jugar a la pelota con otros chicos. Hubo un temporal, se perdió. La madre lo buscó por todos lados, lo creyó, le dio muchas pistas falsas, fue por todos lados buscándolo, hasta vendió empanadas para costearse ese trabajo. Después de 17 años, sus restos fueron encontrados a 500 metros del lugar donde estaba jugando la pelota, sus huesos.
en una alcantarilla. Lo había atropellado un patrullero. Los dos policías que conducían, que iban en el patrullero, lo llevaron de unas enfermeras que no lo pudieron salvar y entonces no tuvieron mejor idea que tirarlo a la alcantarilla. Y ahí permaneció todos esos años. ¿Qué pasó con los policías? Nada. Se jubilaron y gozan de una excelente jubilación. Algunos de ellos creo que lo echaron de la policía, pero sí, lo echaron de la policía en el año 2009. Pero bueno, nada, han vivido una vida sin problemas, habiendo tirado a un chico de 5 años a una alcantarilla. El otro, nada, se jubiló, está todo bien. Al fiscal del caso no le pasó absolutamente nada. Moine, un tipo que, bueno, no lo voy a decir porque después tenemos problemas. Las enfermeras se sabía, pero nunca declararon oficialmente. Lo único que quedó del caso Ale Flores fue una mamá que se quedó sin un chico y sin una explicación durante 17 años. Bueno, este es un caso. Estas cosas pasan en Argentina. No es la primera vez que una desaparición tiene como resolución algo tan perverso como esto, este tipo que cometen delitos y se callan la boca y hacen desaparecer pruebas, pero para hacer eso tenés que tener poder, no lo puede hacer cualquier salame. Tiene que tener poder. El poder lo tiene las armas, y las armas que son dadas por el Estado la tiene la policía. Bueno, listo, cambiamos, terminó la historia, se nos está yendo el programa, señores, creo que me queda un minuto, el último minuto se lo voy a dedicar al fútbol, para decir que acá estoy leyendo una cosa que me parece algo espantoso. Dice, Sampaoli tiene más que una idea, también está el equipo. Qué boludez, ¿no? Está firmado, yo no voy a decir por quién está firmado, pero digo, yo hablo del título. Yo antes lo leía a este señor, no leo más porque, bueno, en fin. Sampaoli tiene más que una idea, también está el equipo. Mirá vos. Y dice que antes del Mundial del 86, donde que ganamos con Maradona en la cabeza, Argentina no había jugado casi ningún partido, que venían todos estropeados, que no lo quería nadie, cosa que es cierto, y que ahora los quieren a todos, que ya está armado el equipo, que ya se sabe quiénes son, bueno, en fin. No sé, no sé. Lo que propongo es que cada periodista deportivo diga de qué cuadro es. Sí, en mi caso, ¿qué puedo hacer? Bueno, le doy la verdad. A mí no me gusta la policía, no me gusta la autoridad, debido a los innumerables excesos, arbitrariedades, torturas que han cometido a lo largo de la historia argentina. No me gusta. No me gusta. Sé que hay que mantener el orden, pero sé también que están enseñados malamente y que esa enseñanza permaneció a lo largo de las décadas. Y sé también que nunca hicieron una autocrítica por lo que pasó en la dictadura. Yo digo lo que pienso. Bueno, esta gente esconde de qué cuadro es. Esconde de qué cuadro es. Si yo sé que fulano de tal es de tal cuadro, ojo, puede ser absolutamente objetivo. Pero cuando quiere tirar para un lado a propósito y deja de serlo, me voy a dar cuenta. Yo quiero saber qué cuadros son, como quiero saber de qué cuadros son los referí. Quiero saber de qué cuadros son los referí. Sí, claro que quiero saber. ¿Para qué? Bueno, hay un referí que cuando se retiró dijo, yo siempre fui hincha de River, me encanta River. Dirigió más de 20 clásicos entre Boca y River. ¿Yo qué tengo que pensar? Que todo lo dirigió para River. ¿Y por qué tengo yo que tener esa duda? Yo lo tengo que saber. En una palabra, ¿por qué tengo que confiar en el tipo? ¿Quién es el tipo? ¿Por qué tengo que confiar que vos sos buena mina? Yo no te conozco. ¿Por qué tengo que confiar que fulano de tal es bueno? Yo no lo conozco. ¿O es malo? Porque yo no lo conozco. Entonces, quiero saber de qué cuadro es. Calabria, que ya murió, era de San Lorenzo. Ahora me explico por qué Boca perdió tantos partidos con San Lorenzo. Y estos que hablan acá, también. Yo quiero saber de qué cuadro son. Sí, ya sé, nos tenemos que ir. Bueno, el jueves no sé si vengo.
Se los adelanto. No sé si vengo. Por ahí sí, por ahí no. Y sí, porque tengo cosas que hacer. ¿Qué va a hacer? Tengo cosas que hacer, tengo cosas que hacer. Acá no hay nadie más para reemplazar. Y además no me gustan las turbas. Bueno, chau, me fui. Código Blues, conexión abierta. Hasta el jueves probablemente. Chau.